En medio del asado familiar, vi en pantalla, camina lejos, no hables con nadie, y obedecí. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés en un segundo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era domingo por la tarde en Guadalajara, y el aroma del asado se mezclaba con el sonido de las risas en el patio de mi casa. Yo llevaba mi delantal azul marino, ese que Rafael me había regalado hace 20 años con bordados de flores que ya se habían desvanecido. Mis manos, marcadas por los años y el trabajo, sostenían una bandeja con tortillas recién hechas, mientras observaba a mi familia reunida alrededor de la mesa de madera que habíamos comprado cuando los niños eran pequeños. Alonso, mi hijo mayor, estaba sentado en la silla que solía ocupar su padre, hablando con voz fuerte sobre sus nuevos proyectos. Su esposa Marina me lanzaba esas miradas que ya conocía bien, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración. Mis nietos corrían por el jardín entre las bugambilias que yo misma había plantado hace 15 años, pero sus risas parecían cada vez más lejanas. Llevaba meses sintiendo esa extraña sensación de estar presente pero invisible, como si fuera la anfitriona de mi propia vida sin ser la invitada principal. Mis hijos llegaban los domingos no para verme, sino para usar mi casa, mi piscina, mi cocina. Yo cocinaba, servía, limpiaba, y al final del día me quedaba sola recogiendo los platos mientras ellos se marchaban sin siquiera ayudar. «Mamá, pásame la salsa», me gritó Carmen desde el otro extremo de la mesa, sin siquiera mirarme. Era mi hija menor, la que siempre había sido mi consentida. Ahora tenía 32 años y hablaba conmigo como si fuera la empleada doméstica. Me levanté, como siempre, y caminé hasta la cocina. El piso de Talavera estaba frío bajo mis pies descalzos. En la ventana podía ver la imagen de la Virgen de Guadalupe que Rafael había colgado ahí el día que compramos la casa. «Para que nos proteja», había dicho entonces. Ahora me preguntaba dónde estaba esa protección. Cuando regresé con la salsa, Alonso estaba hablando por teléfono, gesticulando con las manos mientras discutía algo sobre propiedades y liquidez. Sus palabras llegaban a mis oídos como fragmentos de una conversación que no me incluía, pero que aparentemente decidía mi futuro. Sí, la casa es perfecta para el proyecto. La vieja no va a oponerse. La vieja. Así se refería a mí cuando pensaba que no escuchaba. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones, pero mantuve la sonrisa. Siempre la sonrisa. Como me había enseñado mi madre. Una señora nunca muestra su dolor en público, mija. Me senté nuevamente en mi silla, la que había ocupado durante 30 años en esa mesa. A mi alrededor, mis hijos y nietos seguían hablando, riendo, planeando vidas que no me incluían. Era como estar en una película donde todos conocían el guión menos yo. Marina se inclinó hacia Carmen y susurró algo que las hizo reír. Sus miradas se dirigieron hacia mí por un segundo, y luego siguieron hablando en voz baja. Conocía esa risa. Era la misma que usaban cuando discutían sobre qué hacer conmigo, sobre cómo yo complicaba sus planes. El teléfono vibró en mi delantal. Lo saqué con manos temblorosas, esperando tal vez un mensaje de mi hermana Esperanza, que vivía en Monterrey y era la única que aún me llamaba para preguntarme cómo estaba realmente. Pero lo que vi en la pantalla me heló la sangre. «Camina lejos. No hables con nadie». El número era desconocido. Las palabras aparecían en letras frías, digitales, pero sentí como si alguien me hubiera gritado al oído. No entendía qué significaba, pero algo en mi pecho se apretó con una urgencia que no había sentido en años. «¿Mamá? ¿Estás bien?». La voz de Carmen sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo. Miré alrededor de la mesa. Todos me observaban con esa expresión de impaciencia mal disimulada, como si mi simple existencia fuera un inconveniente que debían tolerar. «Voy un momento adentro», murmuré, levantándome sin esperar respuesta. Caminé hacia la casa con pasos que parecían no pertenecerme. El pasillo estaba en penumbra, decorado con las fotografías familiares que yo había colgado con tanto cariño. Rafael y yo el día de nuestra boda en la Catedral Metropolitana, los niños pequeños en el Zócalo, vacaciones en Acapulco cuando aún podíamos permitírnoslas. Entré al despacho de Rafael,
ese lugar sagrado que había mantenido intacto desde su muerte hace 2 años. Su aroma aún permanecía entre los libros, una mezcla de loción, Old Spice y el tabaco de pipa que fumaba los domingos. Su escritorio de caoba seguía ordenado exactamente como él lo había dejado, con su pluma fuente y el pisapapeles que decía «El mejor papá del mundo», regalo del Día del Padre de 1995. Pero fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes. Detrás del marco con nuestra foto de bodas de plata, había un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra de Rafael. Con manos temblorosas, lo tomé y lo abrí. «Mi querida Esperanza», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo para protegerte de lo que viene. Revisa el cajón secreto. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre lo que nuestros hijos planean hacer contigo. No permitas que te convenzan de que eres una carga. Eres la mujer más fuerte que conozco, y es hora de que lo recuerdes». Mis piernas temblaron. ¿Cajón secreto? En 30 años de matrimonio, Rafael nunca me había mencionado ningún cajón secreto. Pero entonces recordé cómo a veces lo veía manipular algo detrás de los libros, en la parte inferior del estante. Busqué con dedos ansiosos hasta que sentí un pequeño resorte. El panel se abrió, revelando un compartimento que contenía documentos, fotografías y una grabadora antigua. Lo primero que vi fue un contrato de venta de mi casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi madre, donde había cuidado a Rafael durante su enfermedad. El contrato tenía la firma de Alonso y una fecha de la semana pasada. Ya lo había vendido. Mi propio hijo había vendido mi casa sin siquiera decírmelo. El ruido de las risas del patio se volvió ensordecedor, como una burla cruel que se filtraba por las ventanas, recordándome que mientras yo descubría mi traición, ellos seguían celebrando en mi jardín, comiendo en mi mesa, usando mi casa como si ya fuera suya, porque aparentemente ya lo era. Mis manos temblaban mientras sostenía los documentos. En el fondo del cajón secreto había más papeles, fotografías y lo que parecía ser un diario con la letra de Rafael. Lo abrí con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que toda la casa podría escucharlo. Entrada del 15 de marzo. Esperanza no sabe que escuché a Alonso hablando por teléfono con el abogado. Quieren declararla incapaz para manejar sus bienes. Dicen que está senil y que no puede tomar decisiones. Mi esposa, que levantó a esos ingratos con sus propias manos, que vendió sus joyas para pagar la universidad de Carmen, que hipotecó esta casa 3 veces para salvar el negocio de Alonso cuando quebró. Cerré los ojos y las memorias me golpearon como una avalancha. Alonso tenía 28 años cuando su empresa de materiales de construcción se fue a la quiebra. Llegó a casa un martes por la noche, con los ojos rojos de llorar, rogándome que firmara como aval de un préstamo de 2 millones de pesos. «Mamá, es solo temporal», me había dicho, arrodillándose junto a mi silla en la cocina. «En 6 meses te devuelvo hasta el último centavo. No puedo perder todo por lo que he trabajado». Y yo, como siempre, firmé. Firmé sin leer la letra pequeña, sin consultar con Rafael que estaba en el hospital, recuperándose de su primer infarto. Firmé porque era mi hijo. Porque una madre no abandona a sus hijos cuando más la necesitan. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Luego 2. El negocio de Alonso se recuperó. Compró una casa nueva en Las Lomas. Cambió el auto 3 veces. Pero el préstamo siguió a mi nombre. Cuando finalmente le pregunté sobre el dinero, me miró como si yo fuera una codiciosa. «Mamá, ese dinero se usó para salvar el patrimonio familiar. ¿No entiendes que si yo hubiera quebrado, todos habríamos perdido? Deberías estar agradecida». Agradecida. Esa palabra se había vuelto la respuesta para todo. Cuando vendí mis aretes de diamantes, herencia de mi abuela, para pagar la fianza cuando Carmen tuvo ese accidente en la carretera después de manejar borracha, debía estar agradecida de que no hubiera ido a la cárcel. Cuando refinancié la casa para costear la boda de Marina, con esa fiesta ridícula en el club de golf, que costó más que mi carro, debía estar agradecida de tener una nuera de buena familia. Seguí leyendo el diario de Rafael. Sus palabras se volvían más amargas con cada página. Entrada del 2 de septiembre. Hoy Esperanza me contó, llorando,
que Carmen le pidió dinero otra vez, esta vez para pagar las colegiaturas privadas de los niños. Es que no quiero que mis hijos vayan a escuelas públicas, mamá. ¿Tú entiendes, verdad? ¿Entender qué? ¿Que nosotros, que pagamos escuela pública y salimos adelante, somos menos que ellos? Mi esposa trabaja 60 horas a la semana en la tienda de telas, y estos malagradecidos actúan como si ella fuera su cajero automático personal. La tienda de telas. Había olvidado mencionar eso. Mientras Rafael trabajaba como técnico en Pemex, yo había abierto un pequeño negocio de telas y mercería en el mercado de San Juan de Dios. Me levantaba a las 5 de la mañana para estar allí a las 7, atendiendo a las señoras que venían a buscar telas para hacer los uniformes escolares de sus hijos o vestidos para las fiestas de 15 años. Mis manos se llenaron de callos por cortar telas todo el día. Mi espalda se dobló por cargar rollos pesados y pasar horas inclinada sobre el mostrador. Pero era mi dinero, dinero que ganaba yo, que administraba yo, que me daba la libertad de ayudar a mis hijos sin tener que pedir explicaciones. Carmen venía cada mes, siempre con la misma historia dramática, siempre con las lágrimas perfectamente calculadas. Mamá, Rodrigo perdió el trabajo otra vez. Ya sabes cómo está la economía. Solo necesito para la renta de este mes. Te juro que es la última vez. Pero nunca era la última vez. Carmen se había acostumbrado a que yo resolviera todos sus problemas financieros, mientras ella se quejaba de que su marido no tenía ambición y de que la vida era injusta con ella. Rodrigo era un buen hombre, trabajador, pero Carmen lo había castrado emocionalmente hasta convertirlo en un fantasma en su propia casa. Mamá, ¿no te da pena que mis hijos tengan que usar ropa del tianguis mientras los hijos de Marina van vestidos de marca? Me había dicho la última vez, hace apenas un mes. Tú tienes dinero guardado, y nosotros somos familia. Familia. Esa palabra que habían convertido en chantaje emocional. Familia significaba que yo tenía obligaciones con ellos, pero ellos no tenían ninguna conmigo. Familia significaba que mi dinero era de todos, pero el de ellos era solo suyo. Volví al diario. Rafael había documentado todo con una precisión que me rompió el corazón. Lista de préstamos y ayudas que Esperanza ha dado en los últimos 5 años. Alonso, 2,000 pesos. Aval del préstamo bancario. Nunca pagado. Carmen, 350,000 pesos en total. Pagos de renta, colegiaturas, emergencias. Nunca devueltos. Marina, 150,000 pesos. Boda, luna de miel, préstamo para el enganche del auto. Considera que fue regalo. Gastos varios. 200,000 pesos, reparaciones de sus autos, multas, de tránsito, regalos de cumpleaños y Navidad que nosotros compramos para sus hijos porque no tenemos dinero. Total, 2,700,000 pesos que han salido de nuestros ahorros y el negocio de Esperanza. 2,700,000 pesos, más de lo que Rafael había ganado en 5 años de trabajo, dinero que había salido de mis manos callosas, de mis rodillas hinchadas por estar de pie todo el día, de mis domingos trabajando cuando debería haber estado descansando. Y mientras yo les daba todo, ellos planeaban en secreto cómo quitarme lo último que me quedaba. Encontré fotografías en el fondo del cajón, fotos que Rafael había tomado sin que yo me diera cuenta. Una me mostró de espaldas en la cocina, preparando pozole para la fiesta de cumpleaños de mi nieto Sebastián. Llevaba el mismo delantal azul de siempre, el cabello recogido en una cola de caballo que ya mostraba más canas que color castaño original. En la foto se veía a Marina sentada en la sala, hablando por teléfono, mientras Carmen revisaba su celular. Ninguna de las dos me había ofrecido ayuda en toda la tarde. Otra foto me mostró cargando las sillas del patio, después de la fiesta de graduación de mi nieta Sofía. Era de noche, y yo estaba sola recogiendo los platos sucios y los vasos abandonados, mientras el resto de la familia se había ido a celebrar a un restaurante, sin invitarme. «No es un lugar para ti, mamá», me había dicho Alonso. «Es un lugar para jóvenes. Tú estarías más cómoda en casa, sola, limpiando los restos de una fiesta en honor a mi propia nieta, mientras mi familia celebraba sin mí porque yo era demasiado vieja para ser incluida». Pero la foto que más me dolió fue la última.
Rafael me había tomado una foto durmiendo en el sillón de la sala, después de otro domingo familiar agotador. Tenía la boca ligeramente abierta, las manos todavía manchadas de la masa de las tortillas, el delantal arrugado y sucio. Se veía a una mujer cansada, usada, olvidada, una mujer que había dado todo y no había recibido ni siquiera un gracias sincero. Al reverso de la foto, Rafael había escrito con su letra temblorosa: «Mi guerrera dormida, no sabe lo hermosa que es, no sabe lo valiosa que es. Nuestros hijos no la merecen». Las lágrimas cayeron sobre la fotografía, manchando la tinta azul de las palabras de Rafael. Me abracé a mí misma en esa silla de cuero que aún guardaba la forma de su cuerpo, respirando su aroma que se desvanecía un poco más cada día. Afuera, las risas continuaban. Escuché la voz de Alonso gritando: «¡Mamá! ¿Dónde está el postre? ¡Se nos hace tarde!». Se les hacía tarde, como siempre. Mi tiempo no importaba, pero el de ellos era sagrado. Mis necesidades podían esperar, pero las de ellos eran urgentes. Mi cansancio era invisible, pero su comodidad era prioritaria. Guardé todo de vuelta en el cajón secreto, pero me quedé con una foto, la de Rafael y yo el día que compramos esta casa. Éramos jóvenes. Teníamos sueños. Creíamos que el amor y el trabajo duro eran suficientes para construir una familia feliz. Qué ingenuos habíamos sido. Salí del despacho como si caminara en un sueño. Los pasos me llevaron automáticamente de regreso al patio, donde mi familia seguía disfrutando del asado como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar para mí para siempre. «¡Ahí está!», gritó Marina, señalándome con su copa de vino tinto. «Ya pensábamos que te habías perdido, suegra». Suegra. Nunca esperanza. Nunca mamá. Como si mi único valor fuera mi relación con su marido. Como si mi identidad se hubiera borrado el día que Alonso se casó con ella. Me senté en mi lugar sin decir palabra. La carne ya estaba fría en mi plato. Las tortillas se habían endurecido. Nadie había guardado nada para mí. Nadie había notado que no había regresado a comer. «Mamá, trajiste el postre, ¿verdad?». Carmen me miraba con esa expresión de expectativa que conocía tan bien, como si yo fuera responsable de adivinar lo que todos necesitaban antes de que me lo pidieran. «Está en el refrigerador», murmuré, levantándome otra vez. «Perfecto. Ve por él, ¿sí? Y trae más hielo». A Rodrigo se le acabó el agua mineral. Rodrigo levantó la vista por primera vez en toda la tarde, con esa mirada de disculpa silenciosa que había perfeccionado durante los años de matrimonio con Carmen. Él sabía que algo estaba mal, pero había aprendido a no contradecir a su esposa en público. Mientras caminaba hacia la cocina por enésima vez, escuché a Marina comentar en voz baja: «Es que ya está mayor, ¿verdad? Se le olvidan las cosas». El otro día, cuando vine por las llaves del coche de Rafael, tardó como 10 minutos en recordar dónde las había puesto. «Sí, yo también lo he notado», respondió Carmen con esa voz de preocupación fingida que usaba cuando quería quedar bien. A veces habla sola y repite las mismas historias una y otra vez. Historias que ellos nunca escuchaban. Memorias que intentaba compartir con las únicas personas que debían valorarlas, solo para ver sus ojos vidriosos y sus dedos tocando sus teléfonos mientras yo hablaba. «Por eso es tan importante lo que platicamos», continuó Marina. «Es por su bien. En el asilo van a cuidarla mejor que nosotros. Tienen especialistas, actividades para gente de su edad. Gente de su edad». Tenía 62 años. Rafael había muerto a los 68, pero había trabajado hasta el último día porque amaba lo que hacía. Yo seguía manejando la tienda, seguía cocinando para 15 personas cada domingo, seguía recordando cada cumpleaños y cada fecha importante. Pero para ellos, ya era un estorbo que había que acomodar en algún lugar donde no los molestara. Saqué el flan de coco del refrigerador, ese postre que tardaba 3 horas en preparar y que era el favorito de Alonso desde niño. Mis manos temblaron al colocarlo en la bandeja. Por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de dejarlo caer, de ver cómo se estrellaba contra el piso de Talavera, cómo se hacía pedazos igual que mi corazón, pero no lo hice. Como siempre, tragué el dolor y cumplí con mi papel. Cuando regresé al patio,
La conversación había cambiado a algo sobre las vacaciones que Marina y Alonso planeaban para Puerto Vallarta. Van a ser 2 semanas increíbles, decía Marina, mostrando fotos en su teléfono. El hotel tiene spa, campo de golf, todo incluido. ¿Y los niños?, pregunté, sirviendo el flan en platos individuales. Se quedan con la abuela de Marina, respondió Alonso sin mirarme. Ya sabes, necesitamos tiempo para nosotros como pareja. Por supuesto. La abuela de Marina era la que merecía cuidar a los nietos. Yo era solo la abuela de servicio, la que cocinaba para ellos, pero no era lo suficientemente buena para unas vacaciones familiares. Recordé las últimas Navidades. Había pasado 2 días preparando la cena tradicional. Bacalao, romeritos, ponche navideño. La mesa estaba decorada con el mantel bordado que mi madre me había enseñado a hacer, las velas aromáticas que guardaba todo el año para ocasiones especiales. Había envuelto cada regalo con papel dorado y moños que compraba en el centro. Llegaron a las 9 de la noche, cuando la cena ya se había enfriado de tanto esperar. Carmen vino con resaca de la fiesta de la oficina de Rodrigo. Alonso llegó contestando emails en su teléfono. Los niños estaban malhumorados y cansados. «Ay, mamá, ¿otra vez bacalao?», se quejó Carmen. «Los niños no comen eso. ¿No tienes algo más normal? ¿Unas quesadillas o algo así?». Quesadillas. Para la cena de Navidad. Después de que había gastado 2 días de mi pensión en ingredientes especiales y otras 12 horas cocinando, se fueron a las 11. «Tenemos que madrugar mañana», fue la excusa de Alonso. «Los niños de Marina nos esperan temprano para abrir los regalos». Los niños de Marina. Sus otros nietos. Los importantes. Me quedé sola esa noche, comiendo bacalao frío y viendo las novelas navideñas en la televisión, preguntándome cuándo había dejado de ser la protagonista de mi propia vida para convertirme en un personaje secundario. Ahora, sirviendo el flan que se comían sin siquiera comentar lo delicioso que estaba, me di cuenta de que esa había sido la primera señal. El momento en que entendí que mi valor se medía únicamente por lo que podía dar, nunca por lo que era. «Mamá», la voz de Carmen me sacó de mis pensamientos. «Necesito pedirte un favor». Por supuesto, siempre necesitaba pedirme favores. Nunca llegaba solo a visitarme. Nunca me llamaba solo para preguntar cómo estaba. Siempre había algo que necesitaba de mí. Rodrigo va a empezar un nuevo trabajo la próxima semana, pero no le pagan hasta fin de mes. ¿Podrías prestarme para la colegiatura de Sofía? Ya sabes que si no pago el miércoles, la sacan de la escuela. Sofía. Mi nieta de 16 años, que ya no me hablaba cuando venía de visita, que se quedaba pegada a su teléfono y me ignoraba cuando le preguntaba sobre la escuela. La misma nieta que había escuchado decirle a su prima: «Mi abuela huele raro, como a vieja». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, aunque ya sabía que sería más de lo que podía permitirme. «Son 12,000 pesos. Sé que es mucho, pero ya sabes que es para la educación de tu nieta». 12,000 pesos. 1/3 de mi pensión mensual. Dinero que necesitaba para mis medicamentos, para el mantenimiento de la casa, para los gastos que ellos no veían pero que se acumulaban mes tras mes. «Carmen, yo», empecé a decir, pero Marina me interrumpió. «Ay, suegra, claro que puede. ¿Para qué más va a usar el dinero? Total, no tiene muchos gastos». No tenía muchos gastos. Como si vivir fuera gratis. Como si la luz, el gas, el teléfono, los medicamentos para la presión arterial y la diabetes se pagaran solos. Como si el mantenimiento de esta casa donde ellos venían cada domingo a comer gratis no costara nada. Además, continuó Marina, cuando te vayas al asilo, ya no vas a necesitar tantos gastos. Es mejor que el dinero se use para algo útil. Cuando me fuera al asilo, ya lo habían decidido. Ya habían planeado mi futuro sin consultarme, sin importarles lo que yo quisiera o sintiera. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, como cuando se revienta un globo muy despacio, dejando escapar el aire poco a poco hasta quedar completamente vacío. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Fui a mi recámara, saqué el dinero de la caja fuerte que Rafael había instalado años atrás, y regresé. Le entregué los billetes a Carmen sin mirarla a los ojos.
Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo, contar conmigo. Siempre podían contar conmigo para dar, para resolver, para callar, para obedecer. Pero yo no podía contar con nadie. Esa noche, después de que se fueron sin ayudarme a limpiar los platos, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla que se enfriaba entre mis manos. La casa se sentía enorme y vacía, llena de ecos de risas que no me incluían y memorias de una familia que ya no existía. Tomé mi teléfono y volví a leer el mensaje misterioso. Camina lejos. No hables con nadie. Por primera vez en mi vida, esas palabras no me parecieron una amenaza. Me parecieron una invitación a la libertad. El lunes llegó como una mañana cualquiera, pero algo había cambiado en mí durante la noche. Me desperté con una claridad extraña, como si hubiera estado viviendo en la neblina durante años y finalmente pudiera ver con nitidez. No preparé café para 15 personas como hacía cada lunes, pensando en que alguno de mis hijos podría pasar de sorpresa. Preparé una taza, solo una, para mí. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Carmen, por supuesto. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños esta tarde? Rodrigo tiene esa entrevista de trabajo y yo tengo cita en el salón de belleza. Siempre la misma dinámica. Ella tenía planes, yo tenía tiempo libre. Ella tenía prioridades, yo tenía disponibilidad infinita. No puedo, le dije simplemente. Silencio del otro lado de la línea, como si las palabras que había escuchado fueran en un idioma extranjero. ¿Perdón? Que no puedo cuidar a los niños hoy. Pero, ¿por qué? ¿Tienes algo importante que hacer? Esa pregunta, como si mis actividades fueran automáticamente menos importantes que las suyas, como si mi tiempo fuera de menor valor por defecto. Tengo cosas que hacer, respondí sin elaborar. ¿Qué cosas? Mamá, es importante. ¿No entiendes que Rodrigo necesita este trabajo? Entiendo perfectamente. También entiendo que tú necesitas arreglarte el cabello. Lo que no entiendo es por qué eso es mi responsabilidad. Otra pausa larga. Podía escuchar su respiración acelerada, el sonido de su mente tratando de procesar esta versión de mí que no reconocía. Estás muy rara, mamá. ¿Te sientes bien? ¿No será que necesitas que te revise un doctor? Ahí estaba, el primer intento de hacerme dudar de mi cordura. La táctica de siempre. Si mamá no obedece, es porque algo está mal con su cabeza. Estoy perfectamente bien, Carmen. Simplemente no voy a cuidar a tus hijos hoy. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaron por un momento. Pero no de miedo, de liberación. No pasaron ni 20 minutos cuando Alonso apareció en mi puerta. Sin avisar, como siempre. Usando las llaves que nunca le había dado permiso de hacer, pero que había copiado años atrás, por si había una emergencia. «Mamá, ¿qué diablos te pasa?» Entró como huracán a la sala, con esa voz que usaba cuando los números de su empresa no cuadraban. Carmen me llamó histérica diciendo que te negaste a cuidar a los niños. Histérica. Por supuesto, cuando ellos se enojaban tenían razones válidas. Cuando yo me defendía, era histeria. Buenos días para ti también, Alonso. No es momento para sarcasmos. Necesito saber qué te está pasando. Se sentó en el sillón de Rafael sin pedir permiso, extendiendo los brazos como si fuera el dueño del lugar, como si ya lo fuera. ¿Sabes qué me está pasando?, le pregunté, manteniendo la calma. Que ayer descubrí que vendiste mi casa. Su rostro se puso pálido, pero solo por un segundo. Después apareció esa expresión que conocía también, la de alguien que había sido descubierto, pero que iba a negar todo hasta el final. No sé de qué hablas. Encontré los papeles, Alonso, en el despacho de tu padre. ¿Papeles de qué? Mamá, estás confundida. El contrato de venta, con tu firma, fechado la semana pasada. Se levantó del sillón como resorte, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Mira, mamá, esto es más complicado de lo que entiendes. La casa tiene problemas estructurales, el techo tiene filtraciones, las tuberías son viejas. Mi casa está perfecta. No está perfecta. Necesita reparaciones que cuestan una fortuna, y tú no tienes dinero para mantenerla, porque ustedes se han llevado todo mi dinero. ¡Eso no es cierto!, gritó, perdiendo por primera vez esa compostura de ejecutivo que siempre mantenía.
Todo lo que hemos pedido ha sido prestado. Te vamos a pagar todo, hasta el último peso. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo me van a pagar? Lleva 5 años diciendo lo mismo. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hacía cuando sabía que estaba perdiendo una discusión. Es que no entiendes cómo funciona el dinero, mamá. Las inversiones toman tiempo. Mi empresa está creciendo, pero necesito capital de trabajo. Tu empresa que salvé con mi casa como aval. Exactamente. ¿Ves cómo sí entiendes? Por eso es mejor vender ahora que el mercado está bien. Con esa venta, puedo expandir el negocio, generar más ingresos, y después te compro una casa nueva. Más pequeña, más fácil de mantener. Más pequeña, más fácil de controlar, quería decir. Y mientras tanto, ¿dónde vivo? Ya hablamos de eso. El asilo de Salamanca es muy bueno. Tienen actividades, gente de tu edad. No voy a ir a ningún asilo. Mamá, sé razonable. Yo soy la que está siendo razonable. Por primera vez en años levanté la voz. Tú eres el que está vendiendo la casa de tu madre sin su permiso. Alonso me miró como si me hubiera vuelto loca, como si el acto de defenderme fuera evidencia de demencia. Cálmate, mamá. Estás muy alterada. Esto no es bueno para tu presión arterial. Ahí estaba otra vez. La manipulación disfrazada de preocupación. Mi salud se volvía importante solo cuando convenía para sus argumentos. Mi presión está perfecta. Gracias. Mira. Cambió de táctica, sentándose en la orilla del sillón con esa postura de vendedor que había perfeccionado en sus años de negocios. Sé que esto es difícil de entender, pero es por tu bien. En el asilo vas a estar acompañada. Vas a tener cuidados médicos, actividades sociales. Tengo actividades sociales aquí. ¿Cuáles? ¿Ver televisión sola? ¿Hablar con las plantas del jardín? El desprecio en su voz fue como una bofetada, como si mi vida, mis rutinas, mis pequeños placeres fueran patéticos e insignificantes. Tengo mi tienda, mis clientes, mis amigas del mercado. La tienda que te está matando. Mamá, tienes 62 años. Ya trabajaste suficiente. Es hora de descansar. Descansar. En otras palabras, desaparecer discretamente para no complicarles la vida. Justo entonces sonó el timbre. Alonso fue a abrir y regresó con Marina, que traía esa sonrisa falsa que usaba cuando venía a pedirme favores importantes. Hola, suegra. ¿Cómo está? Perfectamente, gracias. Marina se sentó junto a Alonso, y inmediatamente supe que esto había sido planeado. Habían venido juntos a convencerme, como una operación militar. ¡Esperanza! Marina nunca me decía mamá cómo debería hacer una nuera después de 15 años de matrimonio. Entendemos que este cambio puede ser difícil, pero queremos que sepas que siempre vas a ser parte de la familia. Parte de la familia. Desde una residencia geriátrica a 40 kilómetros de distancia. Los niños van a visitarte todos los fines de semana. Continuó con esa voz dulce que usaba cuando mentía. Y nosotros vamos a ir por lo menos 2 veces por semana. Mentira. Lo sabía. Ella lo sabía. Todos lo sabíamos. Igual que prometían venir a comer el próximo domingo, y luego tenían planes de último minuto. Igual que prometían pagarme el próximo mes, y luego surgían gastos inesperados. ¿Y si no quiero ir? Marina intercambió una mirada rápida con Alonso. Una mirada que decía, te dije que sería difícil. Bueno, Alonso tomó la palabra otra vez. Legalmente tenemos opciones. Legalmente. La amenaza implícita flotó en el aire como humo tóxico. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, mamá. Solo te estoy explicando la realidad. Si un familiar muestra señales de deterioro cognitivo, olvidos, confusión, decisiones irracionales. Enumeró Marina como si estuviera leyendo una lista del doctor. ¿Cómo qué decisiones irracionales? ¿Cómo negarte a aceptar ayuda cuando la necesitas? Respondió Alonso. ¿Cómo rechazar un plan que claramente es mejor para ti? Entonces lo entendí. Este no era un plan reciente. Habían estado preparando el terreno durante meses, documentando cada vez que olvidaba algo, cada vez que me veía cansada, cada vez que no entendía inmediatamente algo que me explicaban.
Habían estado construyendo un caso para declararme incompetente. Entiendo, dije finalmente. ¿Sí? Marina sonrió con alivio. ¡Qué bueno! Sabía que ibas a entender. Entiendo que me han estado engañando durante meses. Entiendo que planearon esto sin consultarme. Y entiendo que me están amenazando con quitarme mi libertad si no obedezco. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mamá, empezó Alonso, quiero que se vayan de mi casa. Pero, ahora, se levantaron lentamente, intercambiando esas miradas cómplices que habían perfeccionado durante años de conspirar contra mí. Esto no se va a quedar así, me dijo Alonso desde la puerta. Vamos a hacer lo que sea mejor para ti, te guste o no. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, en mi casa, respirando mi aire. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como soledad, se sentía como paz. Esa noche dormí mejor que en años. No tuve pesadillas sobre quedarse sin dinero. No me desperté pensando en qué favor me pedirían al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en silencio. Al amanecer, tomé una decisión que habría sido impensable apenas una semana atrás. Fui al banco. Buenos días, señora Esperanza. Me saludó licenciado Hernández, el ejecutivo que había manejado mis cuentas durante los últimos 10 años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta que comparto con mi hijo Alonso. Su sonrisa se congeló por un momento. Durante años había visto cómo Alonso retiraba dinero de esa cuenta mientras yo solo depositaba. ¿Está segura? Es una decisión importante. Completamente segura. Firmé los papeles con manos firmes. 230,000 pesos se transfirieron a una cuenta nueva, solo a mi nombre. Era todo lo que quedaba de mis ahorros después de tantos años de préstamos familiares. ¿Desea que notifiquemos al otro titular de la cuenta?, preguntó el licenciado. No es necesario. Él se enterará pronto. Salí del banco sintiendo algo extraño en el pecho. Después de un momento me di cuenta de qué era. Dignidad. Hacía tanto tiempo que no la sentía que había olvidado cómo era. Mi siguiente parada fue la notaría de don Emilio Vázquez, un hombre mayor que había sido amigo de Rafael desde la juventud. Su oficina estaba en el centro histórico, en un edificio colonial con pisos de ladrillo y techos altos que guardaban ecos de conversaciones importantes. Esperanza, qué gusto verte. Me recibió con un abrazo sincero. ¿Cómo has estado desde el funeral de Rafael? Sobreviviendo, don Emilio. Pero hoy vengo porque necesito sobrevivir mejor. Le conté todo. Los contratos firmados sin mi conocimiento, las amenazas de declararme incompetente, los planes de venderme mi propia casa. Don Emilio escuchó con el ceño fruncido, tomando notas ocasionales con su pluma antigua. Esto es muy grave, Esperanza. Lo que tu hijo está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores. Es un delito federal. No quiero meterlo a la cárcel, don Emilio. Solo quiero protegerme. Entiendo. Pero necesitas saber que tienes derechos. Tu hijo no puede vender tu casa sin tu autorización. No importa qué papeles haya firmado. Y definitivamente no puede declararte incompetente sin un proceso legal completo. Pasamos 2 horas revisando documentos. Don Emilio me explicó que tenía varias opciones, desde demandar a Alonso por fraude hasta simplemente revocar cualquier poder que pudiera haber firmado sin darme cuenta. Te recomiendo que empecemos por lo básico, me dijo, ajustándose los lentes. Vamos a hacer un documento donde declares explícitamente que tu hijo no tiene autorización para tomar decisiones financieras en tu nombre. También vamos a registrar una declaración jurada de que estás en plenas facultades mentales. ¿Eso va a detenerlos? Van a ser mucho más difícil que procedan con sus planes, y si insisten, tendrás base legal para defenderte. Firmé los documentos sintiendo como si estuviera recuperando pedazos de mi propia vida. Cada firma era una pequeña declaración de independencia. Cuando salí de la notaría, ya era mediodía. En lugar de ir directo a casa como habría hecho antes, decidí hacer algo que no había hecho en años: almorzar sola en un restaurante. Elegí un lugar pequeño cerca del mercado de San Juan de Dios, donde servían comida casera a precios justos. La mesera, una mujer de mi edad con sonrisa amable, me acomodó en una mesa junto a la ventana. ¿Qué le traigo, señora? Pozole rojo, por favor. Y una agua de Jamaica.
¿Solo para usted? Solo para mí. Qué extraño se sentía decir eso. Siempre había cocinado para otros, servido a otros, comido las sobras después de que todos hubieran terminado. Ahora tenía un plato completo, caliente, solo para mí. El pozole estaba delicioso. Lo comí despacio, saboreando cada cucharada sin prisa, sin nadie esperando que me levantara a servir algo más. A mi alrededor, otras personas almorzaban solas. Un hombre mayor leyendo el periódico, una mujer joven escribiendo en su cuaderno, una señora como yo simplemente disfrutando de su comida. Era normal. Estar sola era normal. Mi teléfono sonó 3 veces durante la comida. Alonso, Carmen, otra vez Alonso. No contesté ninguna llamada. Por primera vez en mi vida, mi tiempo era más importante que su urgencia. Después del almuerzo, caminé por el centro como no lo hacía desde que Rafael murió. Guadalajara se veía diferente cuando no tenías prisa por llegar a casa a cocinar para alguien más. Los edificios coloniales parecían más majestuosos, los vendedores ambulantes más coloridos, la gente más amable. Me detuve frente a la catedral, y aunque no soy particularmente religiosa, entré un momento. No para rezar, sino para sentir la paz de ese lugar donde tantas generaciones habían buscado respuestas. Sentada en una de las bancas de madera, pensé en Rafael, no con la tristeza de siempre, sino con gratitud. Él me había dado las herramientas para protegerme, había documentado todo para que yo pudiera defenderme. Incluso en la muerte, me estaba cuidando. Gracias. Susurré hacia los vitrales de colores. No sabía si le hablaba a Dios, a Rafael o a mí misma. Cuando llegué a casa ya era de tarde. Había 5 llamadas perdidas y 8 mensajes de texto. Los leí sin abrir. Carmen, mamá, contesta el teléfono. Estamos preocupados. Alonso, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Marina, suegra, necesitamos hablar urgentemente. Carmen, Rodrigo dice que te vio en el centro. ¿Qué hacías ahí? Como si necesitara permiso para existir fuera de mi casa. Como si mis movimientos fueran de su propiedad. No respondí ningún mensaje. En su lugar, hice algo que no había hecho en años. Me preparé un baño caliente. Llené la tina con agua tibia. Agregué sales que tenía guardadas desde las últimas Navidades. Y me sumergí hasta el cuello. El agua caliente relajó músculos que no sabía que tenía tensos. Cerré los ojos y simplemente existí, sin pensar en las necesidades de nadie más, sin planear la cena de nadie más, sin preocuparme por las obligaciones de nadie más. Por primera vez en décadas, mi mente estaba completamente vacía de las voces de otros. Cuando salí del baño, me puse mi camisón más cómodo y me serví una copa del vino tinto que Rafael guardaba para ocasiones especiales. Todas las ocasiones especiales habían pasado sin que lo abriéramos, porque siempre había alguna razón para guardarlo, para algo mejor. Esta noche yo era la ocasión especial. Me senté en el jardín con mi copa, observando las bugambilias que había plantado hace tantos años. Estaban floreciendo magníficamente, como si hubieran estado esperando que alguien se tomara el tiempo de apreciarlas realmente. El teléfono sonó otra vez. Esta vez decidí contestar. ¡Mamá! La voz de Carmen sonaba entre aliviada y furiosa. Llevamos todo el día tratando de localizarte. ¿Dónde diablos estabas? Viviendo mi vida, respondí con calma. ¿Cómo que viviendo tu vida? Estábamos preocupados. Alonso fue a buscarte y no estabas. Nadie sabía dónde estabas. No necesitan saber dónde estoy todo el tiempo, Carmen. Por supuesto que necesitamos saberlo. Eres nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Qué palabra tan interesante. Durante años yo había sido responsable de ellos, pero ahora que querían controlarme, de repente yo era su responsabilidad. Yo no soy responsabilidad de nadie, le dije. Soy una adulta independiente. Mamá, ya basta de jueguitos. Alonso me contó que fuiste al banco. ¿Qué hiciste ahí? Por supuesto que Alonso ya lo sabía. Probablemente había llamado al banco en cuanto vio que no podía acceder a la cuenta. Manejé mis finanzas. ¿Qué finanzas manejaste exactamente? Su tono era el mismo que usaba con sus hijos cuando sabía que habían hecho algo malo. Condescendiente, acusatorio, demandante. Eso no es de tu incumbencia. Todo lo que hagas es de nuestra incumbencia.
Somos tu familia. La familia no controla, Carmen. La familia apoya. Nosotros te apoyamos. ¿Cuándo? La pregunta la dejó sin palabras por un momento. ¿Cuándo me han apoyado? ¿Cuándo han preguntado qué necesito yo? ¿Cuándo han considerado lo que quiero yo? Mamá, no seas ridícula. No soy ridícula. Por primera vez en años, no soy ridícula. Colgué el teléfono y lo apagué. En el silencio que siguió, escuché sonidos que había olvidado. El viento en las hojas, el agua de la fuente del vecino, mis propios pensamientos sin interrupciones. Era el sonido de la libertad comenzando. El viernes por la mañana llegaron todos. Como una invasión coordinada, aparecieron en mi puerta. Alonso, Marina, Carmen, Rodrigo, y hasta trajeron a los nietos como escudo emocional. Era claro que habían planeado esto como su última jugada. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Alonso, empujando la puerta sin esperar invitación. Todos juntos, como familia. Familia. Esa palabra que habían prostituido tanto que ya no significaba amor, sino chantaje. Se acomodaron en mi sala como si fuera una junta de negocios. Alonso en el sillón principal. Marina a su lado tomando notas en su teléfono. Carmen en el sillón individual con cara de víctima preparada. Rodrigo parado junto a la ventana como si quisiera escapar. Y mis nietos Sofía y Sebastián en el suelo, claramente incómodos de estar ahí. «Esperanza», comenzó Marina con esa voz dulce que reservaba para las manipulaciones importantes. «Estamos muy preocupados por ti». «¿Ya por qué?» «Por tu comportamiento de esta semana. No contestas el teléfono, desapareces sin avisar, tomas decisiones financieras impulsivas». «¿Impulsivas?» «Cerrar la cuenta del banco sin consultarnos», intervino Alonso. «Eso afecta mis flujos de efectivo, mamá. Tengo compromisos que cumplir. Compromisos que adquiriste con mi dinero sin consultarme. Era dinero familiar», explotó Carmen. «No solo tuyo». Miré a mis nietos, que observaban este intercambio con los ojos grandes. Sofía, de 16 años, tenía esa expresión de vergüenza que aparece cuando los adultos que deberían dar ejemplo se comportan como niños. Sebastián, de 12, jugaba nerviosamente con su teléfono. «¿Saben por qué están aquí?», les pregunté directamente. Sofía negó con la cabeza. Sebastián siguió sin levantar la vista. «Están aquí porque sus padres piensan que ustedes me van a convencer de hacer algo que no quiero hacer». «Esperanza», empezó Marina, pero la detuve con un gesto. «Están aquí porque sus padres creen que si ustedes me dicen que me extrañarán, voy a aceptar que me manden a un asilo para que ellos puedan vender mi casa». El silencio fue brutal. Sofía miró a su padre con una expresión de incredulidad que lo hizo palidecer. «Papá, ¿es cierto eso?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Es más complicado de lo que tu abuela está diciendo», empezó Alonso. «No es complicado para nada», lo interrumpí. «Es muy simple. Quieren deshacerse de mí». Sebastián por fin levantó la vista de su teléfono. Sus ojos, tan parecidos a los de Rafael, me miraron con una comprensión que ningún niño de 12 años debería tener. «¿Es verdad, mamá?», le preguntó a Carmen. «¿Van a mandar a la abuela a un asilo?». Carmen se puso roja como tomate. «Sebastián, no entiendes. Es por su bien. Suena como lo que le dijeron al abuelo de mi amigo Kevin», murmuró Sebastián. «Y él se murió de tristeza en 6 meses». El comentario cayó como bomba en el centro de la sala. Marina se aclaró la garganta nerviosamente. Alonso se aflojó la corbata. Carmen se puso a jugar con su anillo. «Esto es exactamente por lo que no queríamos traer a los niños», masculló Marina entre dientes. «Pero sí querían usarlos», le respondí. «Querían que ellos me pidieran que obedeciera, ¿verdad?». Sofía se levantó del suelo de repente. Su cara reflejaba una mezcla de vergüenza y enojo que me partió el corazón. «No puedo creer que nos trajeron para esto», le dijo a su padre. «Es asqueroso». «Sofía, siéntate», le ordenó Marina con voz cortante. «No. Por primera vez en mi vida, vi a mi nieta plantarse frente a su madre. No voy a ser parte de esto. Abuela, yo no quiero que te vayas a ningún asilo». Sebastián asintió vigorosamente. «Yo tampoco. Me gusta venir aquí. Aquí huele a galletas y a abuela». Las lágrimas me vinieron sin permiso. Estos niños, que había pensado que ya no me querían,
que creía que solo me veían como una anciana molesta. En realidad me entendían mejor que sus propios padres. «Ya basta», rugió Alonso poniéndose de pie. «Niños, salgan al jardín. Los adultos necesitamos hablar». «No somos niños», le gritó Sofía. «Y sabemos cuando algo está mal». Pero obedecieron, porque así los habían criado. Porque en esta familia, los jóvenes obedecían a los adultos, igual que yo había obedecido toda mi vida. En cuanto salieron, la máscara de civilidad se cayó completamente. «Mira lo que hiciste», me acusó Carmen. «Ahora los niños están confundidos y disgustados. Los niños están disgustados porque ustedes los trajeron a presenciar algo vergonzoso». «Lo vergonzoso es tu actitud», explotó Alonso. «Actúas como si fuéramos tus enemigos. ¿No lo son?». La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Rodrigo se movió incómodamente junto a la ventana. Era el único que no había hablado, y su silencio era más elocuente que todas las palabras. «Somos tu familia», dijo Marina con voz quebrada, como si yo estuviera atacando algo sagrado. «La familia no vende la casa de uno sin permiso. La familia no amenaza con declararte incompetente. La familia no te usa como cajero automático por 5 años y luego te vota cuando ya no eres útil». «No te estamos votando», gritó Carmen. «Te estamos cuidando». «¿Cuidándome? ¿Robándome mi hogar es cuidarme? ¿Quitarme mi independencia es cuidarme?». Me levanté y fui al mueble donde guardaba las fotos familiares. Tomé una, la última Navidad que pasamos todos juntos, con Rafael aún vivo. En la foto, todos sonreíamos, abrazados alrededor del árbol navideño. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les pregunté, sosteniendo la fotografía. «Que yo realmente creí que me amaban». «Te amamos», sollozó Carmen. «No, ustedes aman lo que hago por ustedes. Aman mi dinero, mi casa, mi disponibilidad. Pero a mí, como persona, como mujer con sentimientos y deseos propios, a mí no me aman». Dejé la foto sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Y ya no voy a pretender que es suficiente». Alonso se acercó a mí con esa expresión que había visto 1000 veces, la de un niño que sabe que está perdiendo pero que va a hacer una última rabieta. «Mamá, esto se acabó. Vas a firmar los papeles de la venta de la casa, te vas a ir al asilo, y se acabó la discusión». «No». «Sí, porque si no lo haces por las buenas, lo haremos por las malas. Tengo un abogado que puede demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones». Ahí estaba, la amenaza final, el último recurso de los cobardes, la fuerza. Sonreí. Por primera vez en toda esta conversación, sonreí genuinamente. «¿Tu abogado?», pregunté con dulzura. «¿El licenciado Mendoza?». La expresión de confianza en su cara vaciló por un segundo. «¿Cómo sabes?». «Porque yo también tengo abogado, Alonso. Y resulta que el licenciado Mendoza le contó a don Emilio Vázquez sobre tu consulta». Alonso palideció hasta quedar del color de la cal. «Don Emilio me explicó algo muy interesante», continué. «Me explicó que para declarar a alguien incompetente, necesitas evidencia médica. Evidencia que no tienes, porque estoy perfectamente cuerda. También me explicó que vender la propiedad de alguien sin su consentimiento es fraude. Fraude que sí puedo demostrar». Saqué los papeles que don Emilio había preparado y los puse sobre la mesa como si fueran cartas ganadoras en una partida de póker. «Estos documentos establecen claramente que estoy en plenas facultades mentales, que revoco cualquier autorización que pudiera haber dado para manejar mis bienes, y que cualquier intento de proceder con la venta de mi casa será considerado fraude y perseguido legalmente». Marina tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su cara se descompuso como castillo de arena. Esto no puede ser legal». «Es completamente legal. Y está registrado ante notario». Rodrigo se acercó por primera vez en toda la conversación. Su voz fue apenas un susurro. «Esperanza, yo no sabía nada de esto. Carmen me dijo que tú habías aceptado ir al asilo». Carmen le lanzó una mirada que podría haber derretido acero. «Rodrigo, cállate». «No, ya no me voy a callar», dijo con una firmeza que no le había escuchado en años. «Esto está mal, Carmen. Tu madre no quiere ir al asilo, y ustedes no pueden obligarla». «Tú no entiendes nada», le gritó Carmen.
¿Es por su bien? No, intervine. Es por el bien de ustedes. Porque es más fácil deshacerse de mí que tratarme con respeto. Me dirigí a la puerta y la abrí de par en par. Quiero que se vayan de mi casa. Mamá, empezó Alonso. Ahora. La autoridad en mi voz lo sorprendió tanto como a mí. Era la voz de una mujer que había recuperado su poder, que había dejado de pedir permiso para existir. Salieron en silencio, derrotados. Sofía y Sebastián se acercaron a despedirse. Sofía me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Te quiero, abuela, de verdad». Sebastián me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Papá dice que los adultos siempre tienen razón, pero a veces no, ¿verdad?» «A veces no, mi amor». Cuando se fueron, cerré la puerta y me recargué contra ella. El silencio que siguió no era vacío. Era libertad absoluta. Los días que siguieron a la confrontación familiar fueron como despertar de un sueño de 30 años. La casa se sentía diferente, más espaciosa, como si hubiera recuperado su capacidad de respirar. El silencio ya no era soledad, era paz. El sábado por la mañana, en lugar de limpiar y cocinar para la visita dominical que ya no llegaría, hice algo que no había hecho desde antes de casarme. Me vestí bonita solo para mí. Me puse el vestido azul marino que había comprado hace 2 años, pero nunca había estrenado, porque no había ocasión especial. Hoy, levantarme siendo libre era ocasión especial suficiente. Manejé hasta el centro de Guadalajara con una sensación extraña en el estómago. Nervios, pero nerviosos buenos. Como los que sientes antes de algo maravilloso. Mi destino era una oficina pequeña en una calle empedrada cerca del Instituto Cultural Cabañas. Un letrero discreto decía: «Viajes viento en popa. Especialistas en turismo para la tercera edad». 2 semanas atrás, el simple acto de entrar ahí habría sido impensable. ¿Cómo iba a planear un viaje si tenía que estar disponible para mis hijos? ¿Cómo iba a gastar dinero en mí misma cuando siempre había emergencias familiares? «Buenos días». Me saludó una mujer de unos 50 años con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa genuina. «Soy Patricia. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero conocer Europa», le dije sin preámbulos. Patricia sonrió como si escuchara esa frase todos los días. «¡Qué maravilloso! ¿Es su primer viaje internacional?» «Es mi primer viaje sola». Esas palabras colgaron en el aire con un peso que Patricia pareció entender inmediatamente. «Ah», dijo con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente. Uno de esos viajes. Pasamos 2 horas revisando opciones. España estaba en la lista. Madrid, Sevilla, Barcelona. También Italia, Roma, Florencia, Venecia. Francia aparecía como una posibilidad dorada. París, Provence, la Costa Azul. «¿Sabe qué le recomiendo?», dijo Patricia, señalando un folleto con fotos de casas blancas junto al mar. «Las Islas Canarias. Es España, así que no hay problema de idioma, pero se siente como el paraíso. Y tienen grupos especiales para mujeres que viajan solas». Mujeres que viajan solas. Una comunidad que no sabía que existía. «Hay un tour de 15 días que sale el próximo mes», continuó Patricia. «Incluye Las Palmas, Tenerife, La Palma, hoteles con vista al océano, excursiones opcionales, mucho tiempo libre para explorar a su ritmo. 15 días. Más tiempo del que había pasado pensando solo en mí misma en décadas. ¿Cuánto cuesta? 45,000 pesos, todo incluido. El dinero que habría gastado en un año de emergencias familiares. Dinero que habría entregado sin dudarlo si Alonso me hubiera dicho que lo necesitaba para su negocio. Lo tomo». Patricia parpadeó sorprendida. «¿No quiere pensarlo? ¿Consultarlo con su familia?» «No tengo que consultar nada con nadie». Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Patricia sonrió con aprobación. «Perfecto. Necesito su pasaporte y una identificación oficial». «Mi pasaporte». Rafael y yo lo habíamos tramitado hace 10 años con la ilusión de viajar juntos cuando él se jubilara. Nunca llegamos a usarlo porque siempre había algo más importante. La graduación de Sebastián, la boda de no sé qué primo, el negocio de Alonso que necesitaba atención. Ahora iba a usarlo por primera vez, para un viaje que era completamente mío. Salí de la agencia de viajes sintiendo como si hubiera comprado mi libertad oficialmente.
En mi bolsa llevaba los folletos del viaje, el itinerario impreso y la confirmación de pago, evidencia tangible de que mi vida nueva había comenzado. Mi siguiente parada fue una librería. Hacía años que no compraba un libro nuevo. Siempre esperaba a que alguien me regalara algo en Navidad o cumpleaños, y cuando eso no pasaba, releía los mismos 3 libros que tenía desde la juventud. La librería olía a papel nuevo y café. Una combinación que me transportó inmediatamente a mis 20 años, cuando trabajaba medio tiempo y gastaba mis primeros sueldos en novelas que leía escondida durante los descansos. ¿Busca algo en particular?, me preguntó el librero, un joven con lentes y sonrisa amable. Libros sobre mujeres que empiezan de nuevo. Me llevó a una sección que no sabía que existía. Literatura de autoayuda, memorias de mujeres que habían transformado sus vidas, novelas sobre segundas oportunidades. Salí con 5 libros. 5. Como si fuera millonaria comprando caprichos. En realidad, todo había costado menos de lo que solía gastar en una sola comida dominical para mi familia. De regreso a casa, me detuve en el mercado de San Juan de Dios, pero no fui a mi tienda de telas, donde tendría que explicar por qué llevaba días sin aparecer. En lugar de eso, fui a la sección de plantas. «Quiero flores», le dije a doña Rosa, una señora que conocía de vista pero con quien nunca había tenido tiempo de platicar. «¿Para qué ocasión, güerita?» «Para decorar mi casa, para que se vea bonita para mí». «¿Os?» Doña Rosa me miró con esa expresión de complicidad que intercambian las mujeres cuando se reconocen entre ellas. «Ay, qué bueno. Yo siempre digo que las casas necesitan flores, pero las mujeres necesitamos flores más». Me vendió geranios rojos para el jardín, violetas para la sala y un arreglo de rosas amarillas para la mesa del comedor. Flores que nadie más vería, que no impresionarían a ningún invitado, que existirían únicamente para hacerme feliz a mí. En casa, pasé la tarde plantando los geranios en macetas nuevas que coloqué estratégicamente por todo el jardín. Mis manos se ensuciaron de tierra húmeda, mis uñas se mancharon, mi ropa se llenó de polvo, y me sentí más viva que en años. Mientras trabajaba, sonó el teléfono. «Rodrigo». «Esperanza, soy yo. ¿Puedo pasar a verte?» Su voz sonaba diferente, menos derrotada. Por supuesto, llegó media hora después, sin Carmen. Era la primera vez en 15 años que lo veía solo, sin la presencia controladora de mi hija supervisando cada palabra que intercambiábamos. «Esperanza, necesito pedirte disculpas», me dijo sin preámbulos, sentándose en el borde del sillón como si no se sintiera con derecho a estar cómodo. «¿Por qué?» «Por no haberte defendido antes, por permitir que Carmen te tratara así, por ser un cobarde». Sus palabras me sorprendieron. Rodrigo siempre había sido un hombre callado, pero pensé que su silencio era indiferencia, no vergüenza. «Rodrigo, no, déjame terminar. Llevo años viendo cómo te usan, cómo te faltan al respeto, y nunca dije nada porque era más fácil mantener la paz en casa. Pero el viernes, cuando vi a mis hijos siendo testigos de eso, me di cuenta de qué clase de hombre estoy siendo para ellos». Se pasó las manos por la cara, como si estuviera tallándose años de frustración. «Carmen está furiosa conmigo. Dice que la traicioné por apoyarte, pero ya no me importa. Mis hijos me vieron ponerte en tu lugar el viernes, y estoy orgulloso de eso. ¿Cómo están Sofía y Sebastián?» «Preguntando por ti. Sofía quiere visitarte, pero Carmen se lo prohibió. Sebastián me preguntó si era verdad que ibas a viajar a Europa». «¿Cómo sabe eso?» Rodrigo sonrió por primera vez desde que llegó. «Porque lo escuchó cuando le gritaste a Alonso por teléfono que ya habías comprado el boleto». Me reí. Una risa real, espontánea, liberadora. «¿Alonso le gritó a Carmen?» «Como loco, diciendo que habías perdido la razón completamente, que gastar tanto dinero en un viaje era evidencia de senilidad». «¿Y Carmen qué dijo?» «Que se lo tenía merecido por no haberte controlado mejor desde el principio». Nos quedamos en silencio un momento, digiriendo la toxicidad de esas palabras. «Esperanza», continuó Rodrigo, «quiero que sepas que cuando regreses de tu viaje, si necesitas algo, lo que sea, puedes contar conmigo. Y cuando Sofía y Sebastián cumplan 18 años, van a poder visitarte sin permiso de su madre». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más.
Rafael estaría muy orgulloso de ti. Después de que se fue, me senté en mi jardín recién decorado con flores, rodeada del aroma de tierra húmeda y rosas amarillas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que competían con mis geranios. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que limpiar para nadie más que para mí. No tenía que planear para nadie más que para mí. Abrí uno de mis libros nuevos. Me serví una copa del vino bueno y leí hasta que se hizo de noche. Era el primer día del resto de mi vida. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Las Palmas de Gran Canaria, escribiendo estas líneas mientras el océano Atlántico se extiende infinito frente a mí. Las gaviotas giran sobre las olas, y el sol de la tarde pinta todo de dorado, incluyendo mis manos que ya no tiemblan de nervios sino de emoción por cada nuevo día. El viaje a las Islas Canarias cambió algo fundamental en mí. No fue solo conocer lugares nuevos o probar comidas diferentes. Fue descubrir que podía ser feliz completamente sola, que podía tomar decisiones sin consultar a nadie, que podía gastar mi dinero en experiencias que me llenaran el alma sin sentir culpa. Durante esos 15 días mágicos, conocí a mujeres como yo, mujeres que habían dedicado décadas a servir a otros y que finalmente habían decidido servirse a sí mismas. Estaba Gloria, de Madrid, que había criado 5 hijos, y ahora viajaba por el mundo después de que ellos la mandaran a un asilo donde duró exactamente 3 días antes de escapar con su pensión y su dignidad intactas. Estaba Carmela, de Argentina, que había cuidado a su esposo enfermo durante 20 años y que después de enviudar descubrió que nunca había visto el mar. Y estaba Pilar, de Barcelona, que se convirtió en mi compañera de aventuras. Pilar tenía 65 años, había sido maestra toda su vida, y tenía esa risa contagiosa que hacía que todos los camareros se enamoraran de ella. Nos hicimos amigas instantáneas, como solo pueden hacerlo las mujeres que han sobrevivido a la misma guerra. ¿Sabes qué es lo mejor de esto?, me dijo Pilar una noche mientras cenábamos paella frente al puerto de Las Palmas, que por primera vez en décadas, nadie sabe dónde estamos ni qué estamos haciendo. Tenía razón. Era una libertad embriagadora. Cuando regresé a Guadalajara, mi casa me recibió como un abrazo cálido. Las flores que había plantado habían crecido espectacularmente, llenando el jardín de colores que parecían celebrar mi regreso. Pero yo ya no era la misma mujer que se había ido. Tenía fotos de lugares increíbles en mi teléfono, pero más importante, tenía historias. Historias de noches bailando salsa con hombres gentiles que solo querían una buena compañía. Historias de museos recorridos a mi propio ritmo. Historias de siestas en la playa sin tener que preocuparme por llegar a casa a tiempo para cocinar. El primer domingo después de mi regreso, nadie vino a comer. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio elegido, no impuesto. Preparé solo para mí unos huevos rancheros sencillos que comí en el jardín mientras leía una novela que había comprado en el aeropuerto de Madrid. Era perfecto. Alonso intentó contactarme 2 veces durante esas primeras semanas. La primera vez, dejó un mensaje de voz fingiendo preocupación. «Mamá, necesitamos hablar. He estado pensando y tal vez fuimos muy duros contigo». La segunda vez fue más directo. «El banco está preguntando por las garantías del préstamo. Necesito que hablemos urgentemente». No le regresé ninguna de las llamadas. Carmen apareció en persona una tarde, con esa cara de víctima que había perfeccionado desde la adolescencia. «Mamá, no puedes seguir enojada para siempre. Somos familia. Tengo derecho a estar enojada todo el tiempo que necesite», le respondí desde la puerta, sin invitarla a pasar. «Los niños te extrañan. Los niños pueden visitarme cuando quieran. Tú no. Eso es cruel». «¿Sabes qué es cruel, Carmen? 30 años dándolo todo y nunca recibir ni siquiera un gracias sincero». Se fue llorando, pero sus lágrimas ya no me movían. Había aprendido la diferencia entre dolor genuino y manipulación emocional. Sofía apareció en mi puerta 3 semanas después. Ya tenía 17 años y había crecido en formas que iban más allá de lo físico. Tenía esa determinación en los ojos que reconocí porque era la misma que veía en el espejo cada mañana.
Abuela, vine sin permiso de mamá. Perfecto, el mejor tipo de visita. Pasamos la tarde horneando galletas de avena, igual que cuando era pequeña. Pero ahora nuestras conversaciones eran diferentes. Sofía me contó sobre sus planes de estudiar psicología, sobre cómo quería entender por qué las familias a veces se lastiman entre ellas. Mamá dice que eres egoísta, me confesó mientras decorábamos las galletas. ¿Tú qué piensas? Pienso que mamá no sabe qué significa egoísta. Egoísta sería haberte quedado callada y haber seguido siendo infeliz toda tu vida. Mi nieta, de apenas 17 años, había entendido lo que sus padres no podían comprender, que amarme a mí misma no quitaba amor para nadie más. Sebastián vino a visitarme el día de su cumpleaños número 13. Rodrigo lo trajo y se quedó para el pastel que yo había preparado especialmente. Abuela, ¿es verdad que vas a vender tu tienda? Me preguntó Sebastián mientras soplaba las velas. Era cierto. Había decidido vender el negocio en el mercado. No porque necesitara el dinero, sino porque ya no quería trabajar por obligación. Quería trabajar por elección, o no trabajar en absoluto si así lo decidía. Es verdad, voy a viajar un poco más. Tal vez tome clases de pintura, o tal vez no haga nada productivo por unos meses. ¿Y eso está bien? Está perfecto, mi amor. Después de trabajar 40 años, tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Rodrigo sonrió. Su matrimonio con Carmen estaba en terapia, me contó después. Aparentemente, mi rebeldía había inspirado a otros miembros de la familia a examinar sus propias dinámicas. 3 meses después de mi regreso, recibí una carta inesperada. Era de Pilar, mi amiga de las Islas Canarias. Querida Esperanza, decía, he estado pensando en nuestra conversación sobre segundas oportunidades. ¿Te interesaría venir a Barcelona por una temporada? Tengo un departamento con vista al mar que está vacío, y creo que podrías enamorarte de esta ciudad tanto como yo me enamoré de tu espíritu libre. La carta llegó en el momento perfecto. Había vendido la tienda la semana anterior por más dinero del que esperaba. Mi casa estaba pagada, mis ahorros estaban seguros, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía obligaciones con nadie más que conmigo misma. Le escribí de vuelta. Querida Pilar, llego el próximo mes. Esta vez me quedo 6 meses. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas desde este café en Las Palmas donde he regresado para visitar a Pilar, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. No solo en mi vida, sino en mi forma de ver la vida. Entendí que el amor no se demuestra sacrificándose hasta desaparecer, que la familia real no te manipula ni te usa, que nunca es demasiado tarde para decir no a lo que te lastima y sí a lo que te hace florecer. También entendí que no necesito la aprobación de mis hijos para ser feliz. Sus decisiones sobre nuestra relación son suyas y las mías son mías. He dejado la puerta abierta para cuando estén listos para una relación basada en respeto mutuo. Pero ya no voy a suplicar por amor que debería ser incondicional. Los atardeceres son más hermosos cuando los ves con ojos libres de resentimiento. Las comidas saben mejor cuando las preparas sin prisa y sin obligación. El silencio es más dulce cuando es elegido en lugar de impuesto. A los 63 años, finalmente aprendí a volar. Y volar es aún más hermoso de lo que había imaginado. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has sentido que das todo sin recibir el respeto que mereces? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos volar libres, sin importar la edad que tengamos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la libertad.